Muy bien. Muy bien. Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes a esta nueva clase sobre las bases bíblicas de la guerra espiritual o de la batalla espiritual. Hoy tocando el tema la autoridad espiritual. Siempre sabemos que así como tenemos una autoridades delegadas por los hombres, por ejemplo, un policía, un oficial de la policía, tiene una autoridad delegada por la ciudad, por el país, un funcionario, un miembro del ejército, del Army, de la Marine, de cualquier tipo de fuerza armada, se le da una autoridad, una preparación y una autoridad. Las autoridades civiles, las autoridades de todo tipo. Así también Dios nos ha dado una autoridad, pero primero para nosotros poder hablar de la autoridad delegada, tenemos que hablar de la autoridad de Cristo. Amén. Amén. La autoridad de Cristo. Entonces, en Mateo 28, 18 al 20, que es lo que comúnmente llamamos como la gran comisión, encontramos esa palabra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 Qué precioso pasaje, ¿verdad? Lo conocemos como la gran comisión. Y Jesús siempre habló de su autoridad porque una de las cosas que cuestionaban los judíos precisamente era la autoridad de Jesús. La autoridad como hijo de Dios. Por eso él le dice a sus discípulos, toda potestad o toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea que la autoridad de Cristo no es una autoridad meramente terrenal, es una autoridad espiritual, es una autoridad que Dios le otorgó. Y Dios le otorga esa autoridad precisamente para poder desarrollar su ministerio, para poder hacer la obra de Dios. Jesús tiene el dominio sobre lo que pasa en la tierra, pero también lo que pasa en el cielo. Es más, para ir un poquito más allá, Jesús tiene autoridad sobre lo que pasa en el infierno. Amén. Su autoridad excede todas las cosas. La Biblia lo dice claramente en Efesios 1:2 también. Efesios capítulo 1, versículo 2. Aquí lo tengo. Dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. El apóstol Pablo siempre empezó sus cartas reconociendo la autoridad de Cristo como la suma autoridad de la iglesia, y digamos, esa autoridad se la ganó Cristo cuando vino a la tierra de una manera milagrosa, cuando murió, cuando resucitó también de una manera milagrosa, y cuando tomó toda potestad aún sobre el dominio de la muerte. Esa autoridad es una autoridad ganada, ¿no? Por eso uno dice que la autoridad no se impone, la autoridad se gana, ¿cierto? Cristo se ganó esa autoridad con su obra milagrosa en la tierra, pero también esa obra milagrosa en la cruz del Calvario y su resurrección. Amén. En Mateo 11:27, me llama la atención este pasaje, pastora, Mateo 11:27. Muy bueno. Mateo 11:27 dice así. ¿Lo va a leer usted o no? No, léalo usted, por favor. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Muy bien, pastora. Aquí nos denota que a Jesucristo se le entregaron toda la autoridad por parte del Padre. Ujú. Es como si usted firmara un poder de alguien y le dijera, mire, usted va a una notaría, ante un notario, dice, esa persona tiene la autorización para hacer retiros, consignaciones, para vender, para comprar, para todo, tiene autorización en mi nombre, Ujú. mis propiedades, mi dinero, todo lo que tengo, esta persona tiene toda la autoridad para ejercer cualquier tipo de función. Eso es lo que dice Jesús. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. O sea, hay una relación estrecha. Recuerde que cuando, creo que en una clase que nosotros vimos, hablamos de la Trinidad implícita. Y es que la Biblia habla, da los mismos atributos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo indistintamente. Y eso nos demuestra que son una sola persona. O sea, Jesús es omnipresente, es omnisciente, eh, es, eh, eh, es eterno, lo mismo que el Espíritu Santo es omnipresente, es omnisciente, lo mismo que el Padre es omnisciente, es omnipresente. Eh, eh, toda, todas los atributos de la Biblia se le dan indistintamente a los tres, indicando que es una sola persona. Aquí habla Jesús del Padre como una relación estrecha y dice, todas las cosas le fueron entregadas a Jesús por parte del Padre. El Padre le dio toda autoridad para que Jesús ejerza esa autoridad sobre nosotros. Pero también dice en la última parte de ese pasaje, pastora, me gusta mucho, Es hermoso, dice, se le revela. porque, ¿cómo dice la última parte? Y Dice, aquí, aquel, ajá, léalo, y aquel a quien el Hijo quiere revelar. revelar. O sea que no solo Jesús tiene autoridad, sino que también Él se revela al que quiere y como quiere y donde quiere. Porque nosotros hay veces decimos, no, a este sí, nosotros queremos como juzgar a quién debe revelarse Dios, pero Dios se puede revelar hasta un impío. Dios se puede revelar hasta a una persona que no conozca a Dios. Dios no tiene límites, Dios no tiene limitaciones. Y él es sobrenatural. Él es soberano y sobrenatural. Exactamente. En Filipenses 2:9, pastora. Dice así, por lo cual Dios da un nombre que es sobre todo nombre. Muy bien, a mí me gustaría que lo leyera desde antes, pastora, para saber lo que hizo desde el contexto. Dice Filipenses 2. ¿Desde el 6? Podría ser desde, sí, ¿Sí? Filipenses 2, 6 hasta el 9, hasta el 8, el cual siendo en forma de Dios. desde antes, leámoslo desde el versículo 1, pastora. Dice, humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, tendiendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muy bien.
El versículo 9, nos faltó que No, es yo el, ya lo ¿sí? leí, sí, Por lo cual Dios también le Ajá. exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Ajá. Amén. Hasta Entonces los el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los Eso. que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Dios Padre. Entonces, esa autoridad, ahora, mire que esa autoridad de Jesús es tan interesante porque él dice, haya pues en vosotros este sentir, dice el apóstol Pablo, que hubo en el versículo 5, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo? Dice que siendo él Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, él renunció a su condición de Dios. Él se despojó. Pero pastora, vamos por partes. Sí, es que la pastora me adelanta. No se me adelante, pero tampoco me atrasen. Entonces, mire, lo primero que hizo es que dice, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. O sea, aunque tenía el mismo nivel de Dios, no estimó eso. Y aquí nosotros tenemos ese problema porque es que nosotros siempre queremos que nos valoren lo que somos. Siempre estamos pidiéndole a la gente esa valoración de lo que somos, ¿no, pastora? Yo he hecho esto, yo soy lo otro. En Colombia es muy común el dicho de las personas que para la policía, dicen, usted no sabe quién soy yo, como queriendo decir de que son más que el que lo detuvo, más que usted no sabe quién soy yo. Entonces, Jesús no estimó el ser igual a Dios, pero también, pastora, el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a qué. Aferrarse. O sea, no se aferró. Muchas veces nosotros nos aferramos a lo que tenemos, nos aferramos a lo que somos, nos aferramos a tantas cosas, tenemos tantos apegos y esos apegos no nos permiten precisamente que fluya el Espíritu, ¿no es cierto? Y dice, sino que se despojó, ahora sí, pastora. Así mismo. Se despojó, ¿cierto? Porque es que despojarse de su autoridad, despojarse de su trono, despojarse de su comodidad. Ninguno de nosotros, y nos cuesta mucho trabajo despojarnos de la comodidad, nosotros es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Pues Jesús estaba muy cómodo con el Padre, estaba muy cómodo en el cielo. Jesús no tenía problema. Ahora él se despoja por amor, ¿no? Por amor a nosotros. Se desprende, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene y lo que es. Y dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Y ustedes saben la diferencia entre un siervo y una persona servicial? Una persona servicial sirve en lo que le gusta servir. ¿No es cierto? Dice, no, a mí me gusta servir en esto. Por eso en la iglesia nosotros necesitamos más siervos que serviciales. Porque en el mundo hay mucha gente servicial, pero no hay siervos. El siervo sirve en lo que le toca. Si usted tiene, bueno, en Estados Unidos no usan tanto, pero aquí tenemos siempre una señora que nos ayuda, nos colabora en los oficios de la casa. Y nos pasa, nos sucede, que hay unas personas que vienen y le dicen a uno, no, mire, yo hago esto, pero no hago esto. Yo lavo, pero no plancho. Yo no puedo lavar los baños porque es que el cloro me hace daño. Entonces, uno dice, bueno, ustedes no son siervos, o sea, yo ¿por qué estoy pagando, no es cierto? Estoy pagando precisamente para que una persona me haga un trabajo. Y ahí es donde la diferencia de Jesús. Jesús no sirvió en lo que le gustaba servir. Es más, lo que le tocó hacer a Jesús
desde lavar los pies de sus discípulos, desde perdonar las ofensas, desde ir a la cruz, son cosas que a él no le agrada hacer y a nadie le agrada hacer. Porque la muerte en la cruz es una muerte terrible. Recuerden que la muerte en la cruz es una de las no solo muertes más duras y más crueles, sino también más humillantes. Los criminales más malos, más terribles eran los que se han colgado en una cruz. Jesús fue colgado como un malhechor, como la peor persona que pudiera haber habido en ese tiempo. Entonces, ese sentido de servicio de Jesús es el que él nos enseña a nosotros. Amén. Y dice, continúa diciendo en el versículo, pastora, El 8. el 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oiga bien, a Jesús nadie lo humilló. Él se humilló. Él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo. Y ojo, porque estamos hablando de la autoridad de Cristo. No fue una autoridad impuesta. No es yo vengo aquí a mandar y todo el mundo se calla. No dicen nada. No. Fue una autoridad ganada, pastora. Ya iba a hablar sobre ¿Sí? Ay, perdón, pastora, díganos. A ver, y aquí es muy importante cuando hablamos la humillación y exaltación de Cristo, porque cuando hablamos de la autoridad, vemos este ejemplo de Jesús, pero la autoridad primero se gana en el secreto, o sea, tenemos que humillarnos, tenemos que despojarnos y poder entender que esa autoridad se gana en el secreto para que cuando usted vaya a lo físico, su autoridad sea reconocida, porque a veces queremos hacer primero al contrario, en lo físico, pastor, y luego sí ir al secreto, no. En el secreto, usted ha orado, ayunado, se ha humillado, se ha despojado de cargas, se ha despojado de su atadura, de su carne. Cuando usted va a confrontar cosas en el mundo espiritual, usted ya tiene una autoridad porque hay un depósito que usted ya lo ha procesado, lo ha diseñado, lo ha construido en la habitación, en el lugar secreto. Entonces, cuando usted habla aquí, pastor, el despojarse y el humillarse son dos palabras claves en este tiempo para tener autoridad espiritual. Amén. La autoridad no se impone, la autoridad se gana. Jesús se ganó la autoridad no solo con la muerte en la cruz, sino también con su actitud, ¿verdad? Colosenses 2:10. Colosenses. Sí. Dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Jesucristo es la cabeza de todo. Sí. En alguna parte dice de lo visible o invisible. Todo eterno poder y deidad. Todo le pertenece a él. Sí. O sea, él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Las cosas por él subsisten, dice Hebreos. Por él subsisten. Entonces, oiga bien, no estamos recibiendo una autoridad de cualquiera. Eso, la autoridad de Cristo. No estamos recibiendo, ¿se imagina usted que en este momento el presidente Joe Biden lo llame a usted a la Casa Blanca y le diga, le voy a dar la autoridad a usted como embajador de la buena voluntad de Estados Unidos en todos los países del mundo, y usted se va con ese pergamino en la mano? ¿Usted qué dice? No, pues yo tengo toda la autoridad de la primera autoridad, digamos, política del mundo. Entonces usted va con toda la seguridad, la certeza. Bueno, aquí nosotros recibimos una autoridad del mismo Dios. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Y aquí también hay algo muy importante, pastor. Cuando Dios te procesa, vives momentos de batalla, de prueba, te da una autoridad, te da una legalidad. Entonces, esa legalidad te permite entrar en niveles de revelación y de cosas que vienen a atacarte, batallas, pruebas, pero como ya has sido procesado y tienes un buen depósito, tú vas en el nombre de Jesús, vas con una palabra y vas con una revelación apropiada, oportuna en el momento que viene el ataque, ¿no? Entonces ahí es importante la autoridad espiritual. Así es, así es. Juan 19:10. Dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Muy bien. Ese texto es muy interesante
porque Pilatos se creía con autoridad sobre Jesús. 19:10, ¿no? Entonces le dijo Pilatos, a mí no me hablas porque Jesús no le decía nada, ¿no es cierto? Y dice, ahí me faltó el 11, pastora, dice, sí. no sabes que tengo autoridad, le dice Pilatos. Pilatos en ese momento tenía una autoridad, ¿qué? Civil. Civil. Y esta era espiritual. Tenía una autoridad civil y Pilatos creía que tenía autoridad para quitarle la vida o para absolverlo de la muerte. Pero en el versículo 11, mire lo que le respondió Jesús. Bien. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, mire, lo que le está diciendo Jesús es, no, mi viejo, es que usted lo que está haciendo es porque Dios lo mandó. Porque Dios lo permitió. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque es que hay veces nosotros entramos en una confrontación de que las cosas malas que nos pasan se le salieron de la mano a Dios. Dios, ¿qué pasó? No, 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 no. Si Dios no quiere, no pasa. Porque nada ni nadie tiene autoridad sobre nosotros si Dios no se lo permite. Si Dios no le da la autoridad. Eso. O sea, el diablo incluso tiene una autoridad limitada, hay un poder limitado sobre nosotros. Nunca va, si Dios no se lo permite, nunca va a sucedernos una cosa que Dios no. Entonces ahí uno ya empieza a decir, entonces Dios es injusto. ¿Cómo me pasa esto? No, 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 no. Dice el apóstol Pablo, ¿cuestionará el barro al alfarero? ¿Por qué me hiciste así? No. Dios tiene un plan perfecto para todo. Y nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo y no bajo la autoridad del hombre. Y aquí hay algo muy importante. Jesús sabía qué tipo de autoridad él poseía. Claro. Él sabía quién era él en el mundo espiritual y a veces nosotros, pastor, desconocemos esa autoridad, ese principio y ese fundamento que tenemos de nuestra convicción. ¿Quién somos en Cristo y qué autoridad tengo para reprender, para atar, para echar fuera algo que está influenciando mi casa, mi vida en el nombre de Jesús? Claro, es que cuando yo no conozco la autoridad de Dios y no conozco la autoridad delegada, yo simplemente no voy a tener el poder ni la autoridad. Porque hay gente que le da miedo. Le da miedo, le da susto, porque no tiene autoridad. Y una de las cosas que el diablo ata a las personas a través del miedo. Sí, pasa. En ese momento la gente tiene miedo, todo el mundo tiene miedo. Miedo de lo que está pasando. No, lo que está pasando tiene que pasar. Jesús tenía que ser crucificado. Ahora dice, el que tiene mayor pecado es el que me entregó. Ni siquiera usted. Sino el que me entregó es el que tiene mayor pecado. Porque ese sabía. Ese conocía. Ahí es el texto que dice que Dios le va a exigir mayor al que más conoce, al que más sabe, dice Santiago. Muy bien. Entonces la autoridad espiritual es clave para nosotros. En la siguiente, pastora y hermanos, vamos a ver la autoridad delegada. La autoridad delegada. Amén. Siguiente diapositiva. Adrianita, si está la mala, exactamente, la autoridad delegada. Entonces, el primer texto que encontramos donde nosotros recibimos autoridad, ¿cómo era digamos, la autoridad que recibimos desde el principio, desde la creación? Lo encontramos en Génesis 1, 27 y 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Si usted me presta esa Biblia de lenguaje sencillo, podemos mirar a ver qué es sojuzgar y señorear. Pero
digamos que, digamos, sojuzgar y señorear es tener la autoridad de administrar la tierra. Allá está en toda la esquina, ahí arriba, 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 ahí. No, arriba. Allá, esa. ¿Esa? Exactamente. Ah, la versión Entonces, internacional. no, esa es la nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente traduce ese texto de la siguiente manera, de Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dice así, en la nueva traducción viviente, dice, así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer, y los bendijo Dios diciendo, tengan muchos hijos, para así probar el mundo y ejercer control sobre él, dominando a los peces del mar y a las aves del cielo, y a toda criatura que se arrastra por el suelo. Entonces, aquí dice ejercer control. Ahora, recuerden que en Génesis nosotros luego tenemos a un ser humano caído, ¿no? A un ser humano caído que perdió toda autoridad. Recuerdo que en Jamundí había un gallo que perseguía a la gente y no se le podía arrimar a nadie porque ese gallo los picoteaba, los perseguía. Nadie podía espantar a ese gallo estaba como endemoniado. Entonces, ahí el ser humano realmente perdió autoridad incluso sobre la naturaleza. Ahora, porque cuando Dios le dice al ser humano que administre la naturaleza, el ser humano fue un mal administrador y es un mal administrador de la naturaleza, un mal administrador de los animales, un mal administrador de los recursos, y eso lo hace el pecado, porque preferimos destruir la tierra para tener nuestra comodidad. Y eso es producto de una naturaleza caída, una naturaleza egoísta que quiere siempre beneficiarse, ¿cierto? De todas las cosas. El otro día estábamos hablando con unos hermanos de que, y se los transmito a ustedes, de que piensen en una tierra en el campo, comprar una tierra e invertir en una tierrita en el campo, un lugar de campo, porque las ciudades cada vez se están volviendo más monopolizadas, entonces ya monopolizan absolutamente todo. El agua, la energía, el cable, la luz, todo el gas, todo está monopolizado y controlado en las ciudades. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos la gente huirá al campo. Huirá al campo. Las ciudades se vuelven tan invivibles y se van a volver tan invivibles que la gente va a emigrar al campo, va a huir al campo. Y en el campo usted ya puede ser autosuficiente, usted puede tener su propia agua, su propia energía solar, su propia alimentación. Entonces, piensen siempre, y eso me lo reveló el Espíritu a través de la palabra, piensen siempre en invertir en una tierra. Compre una tierra pequeña y piense que ahí puede usted construir una casa y usted puede, en cierta manera, no, de pronto usted, pero sus hijos y sus nietos pueden tener un escape para estas ciudades que cada vez se vuelven más incontrolables en vivir. Génesis 1, 27, 28 nos habla desde el principio de que somos administradores. Dios nos hizo como administradores. El pecado hizo que nosotros perdiéramos esa facultad de administrar y esa autoridad sobre la naturaleza y esa autoridad, porque esa autoridad la ejercimos para dañar, destruir. Es como la autoridad que el hombre, Dios le dio sobre su hogar. La autoridad no era para maltratar a su esposa, no era para dañarla, no era para utilizarla como un objeto sexual, no era, era una autoridad y la palabra hace una analogía entre Cristo y la iglesia como el esposo y la esposa, la relación del esposo y la esposa. Y esa analogía es que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces mire que esa autoridad es una autoridad en amor. Amén, así es. Amén. Ahora, Mateo 8, 5 al 13, pastora. Aquí lo tengo. Sí, ¿cómo dice Mateo 8, del 5 al 13? Jesús sana al siervo de un centurión.
Sí. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ven, y va; al otro: ven, y viene; y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Hasta el Hasta 13. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muy bien. Pues mire, es interesante porque Jesús resalta este principio que da este centurión. Este centurión romano era un funcionario romano del ejército romano. Ese era el rango de él. Era un alto rango en el ejército romano porque era un centurión. Y él dice que él tiene personas a su cargo y él delega autoridad sobre esas personas que tiene a su cargo. Entonces, así como Jesús resalta, dice, tremendo ese principio. Dicen que el evangelio ha crecido mucho en el ejército y la policía porque ellos tienen un sentido de respeto por la autoridad. Ellos dicen: siempre hay alguien sobre mí. Siempre hay alguien sobre mí. O sea, cuando yo tengo ese sentido de respeto a la autoridad, yo reconozco que siempre hay alguien sobre mí. Y de sujeción. De sujeción a la autoridad, exactamente. Entonces, este centurión reconoce esa autoridad y Jesús valora esa autoridad. Y dice que ni aún en Israel ha encontrado personas con ese sentido de autoridad, con ese respeto a la autoridad, con ese respeto a la autoridad. Dice: no, envía a alguien de tu grupo, Señor, que seguramente te va a obedecer y va a sanar a mi criado. Ahora, voy a entrar en el campo de la especulación. Oiga bien, en el campo de la especulación, y no vaya a tomar esto como palabra de Dios. Pero los eruditos de la Biblia y los que estudian profundamente los pasajes dicen que qué fue lo que sintió el centurión o por qué tuvo este sentido de indignidad de que Jesús fuera a su casa. Porque él se sintió indigno de la presencia de Jesús en su casa. Entonces dicen que los romanos, particularmente estas personas que estaban bajo o estaban sobre autoridad, sean los emperadores, sean los centuriones, sean los gobernadores de Roma, tenían una práctica homosexual. Ellos siempre tenían un criado con el cual convivían, como lo hacía Nerón, como lo hacía Calígula, como lo decían todos estos emperadores romanos. Entonces, él está abogando por un criado que no solo era su criado, sino también su amante. Por eso él se siente indigno y le dice a Jesús: respondió el centurión y le dijo en el versículo 8: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahora, Jesús, mire lo maravilloso que es Jesús. Jesús no hizo un juicio de moralidad contra el centurión para hacerle un milagro. Jesús simplemente hizo el milagro.
Porque nosotros hay veces limitamos a Dios, Ujú. como una prostituta, como ¿cómo se llama? Un drogadicto, va a poder orar a Dios y Dios le va a ayudar. No, arrepiéntase primero para que Dios le ayude. No, 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 no. Si Dios le quiere hacer un milagro a una persona, se la hace. No importa el que sea, ni cómo A sea. la manera de Dios. Y lo que toca el corazón precisamente aquí es la fe, Es la pastora. fe que había en ese hombre. La fe que había en este hombre y el sentido de autoridad. Él tenía un sentido de autoridad muy alto, Sí. muy alto. Amén. Amén. Muy bien. Lucas 10:19, porque nos fue el tiempo, pastora. Sí. Ah, no. Apocalipsis. Nos falta Lucas. Lucas y Mateo. Uf, estamos cortos. Lucas 10:19, a precios cortico. Sí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Muy bien. Amén. Amén. He aquí os doy potestad de Ujú. hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada Os os dañará. dañará. Ahora, aquí las serpientes, los escorpiones no se trata físicamente, aunque recuerden ustedes que el apóstol Pablo en su viaje a Manta, cuando se baja del barco, va a tomar un palo para hacer fuego, una leña para hacer fuego y le pica una serpiente. Y todos en aquella isla estaban esperando que el apóstol Pablo ¿qué? Murieron Cayera muerto. por la picada de la Y no serpiente. cayó muerto. Ujú. Y entonces el apóstol Pablo, todo el mundo aterrado, dijo que eran dioses. Unos decían que era Zeus, otros decían que era fulano y tal. Pero lo que era precisamente lo que había dicho Jesús, Ujú. que la autoridad. Pero digamos, espiritualizando un poco el pasaje, también dice, también podemos entenderlo hoy, que esas serpientes y esos escorpiones son ataques del maligno, ¿no? Son ataques del diablo y sobre toda fuerza del enemigo, porque dice, y sobre toda fuerza del enemigo, Nada os dañará. y nada Os os dañará. dañará. Entonces tenemos una autoridad que nos ha dado por Dios y una autoridad que nos blinda. Amén. O sea, tenemos una autoridad que nos blinda, nos cubre. Amén. Amén. Dada por Dios. Mateo Muy bien. 16, Mateo 16:13, pastora. del 13 al 19. Sí. La confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien. Y recuerde que este texto lo toma la Iglesia Católica para decir que Pedro fue el primer papa y que los papas son los únicos que tienen autoridad aquí. Pero definitivamente que el pasaje es muy claro y la autoridad no es solo dada a Pedro como tal y las llaves del reino no solo son dadas a Pedro como tal, sino a la confesión que Pedro hizo. A la confesión que hizo Pedro, porque cuando preguntó Jesús, dijo, ¿y quién dicen los hombres que soy? Unos dijeron, eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Pero él pregunta, y esa es la pregunta que Jesús nos hace siempre, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, esta es la confesión de fe. Por ahí vi un video que dice que no hay una confesión de fe en la Biblia. Entonces todos los que nos convertimos haciendo esta confesión de fe, no nos convertimos. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues mire, la autoridad no está sobre Pedro, sino todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Cristo y es el Hijo del Dios viviente. Lo que habla en Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2. Cuando dice que se humille, que se Sí, claro, rodilla, claro. que confiese que Jesucristo es El que Señor. confiesa que Jesucristo es el Señor, es el que tiene esa autoridad y le ha sido delegada esa autoridad y esas llaves. Y las llaves son claves, ¿no? Las llaves para entrar o las llaves para cerrar una puerta también. Amén. Tenemos esa autoridad de parte de Dios. Y Apocalipsis 12, 10, 11, pastora, terminamos ahí. Dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muy bien, entonces dice que ha sido que dada a nosotros la autoridad de nuestro Cristo. O sea, la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Entonces, nosotros tenemos una autoridad de parte de Dios, que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha delegado, y esa autoridad precisamente tenemos que ejercerla siempre que tengamos que enfrentar alguna batalla espiritual o un mundo, una situación, una persona. Tenemos que nosotros enfrentarla con autoridad, con la autoridad espiritual. No el que más grita tiene la autoridad. No el que se enoja más rápido tiene la autoridad. Es más, Proverbios dice que el que grita y se espera pierde la autoridad. Cuando nosotros simplemente ejercemos la autoridad con el poder de Dios, con la palabra, con la convicción que nos da la palabra, pues vamos a ganar siempre en cualquier situación. Amén. Amén. Si quiere, abra sus micrófonos, nos comparte experiencias o nos da su opinión, aportes o preguntas o lo que usted disponga en esta noche antes de que terminemos de orar. ¿Les parece bien? Silvia Galarza, ¿dónde está? Silvia, no, que no está en la Una cámara. bienvenida a Silvia Galarza desde España. Gloria a Dios, véala, vea. ¿Qué horas son allá? Es Silvia. Ay, Eso. ¿Qué horas son? Las 12. 12 de la noche. Ay, ay, ay. La estamos trasnochando. No puede hablar muy fuerte. Ah, bueno, bueno. Bienvenida, Silvia, desde España. Qué bendición, ¿no? Tener también desde España, Silvia, una hija de esta casa que la amamos mucho y la bendecimos. Amén. Aportes, preguntas que tengan. ¿Quién? Muy bien, entonces oramos y le damos gracias a Dios en esta tarde. Amén. Pastora. Sí, vamos a orar. Padre, te alabamos, te damos gracias por esta palabra. Bendice al pastor. Gracias porque tú lo usas, Señor. Él es tu siervo, Señor. Él es tu pastor, Señor. Bendícelo, Señor. Guíanos, Padre, cada día a cada uno, la hermana Celia, a Adriana, al hermano Luis, a la hermana Livia, a Andrea, a Silvia, Señor. Declaramos, Señor, convicción, Padre, convicción, esa fe genuina, Señor, para que seas tú revelando, Señor, la identidad y la posición de la autoridad delegada que nos ha dado Jesús de Nazaret cuando nosotros lo recibimos y entendemos, Señor, el nivel de autoridad que tenemos, Señor, para reprender, para atar y para echar fuera toda oposición, todo ataque que el enemigo quiera poner en nuestras vidas. Y declaramos, Señor, que tú nos das cada día, Señor, esa legalidad, Señor, esa autoridad, Señor, y que cada día, Señor, esta convicción es plena de lo que somos, Señor, y saber lo que poseo y lo que soy, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos, reprendemos toda retaliación del diablo y declaramos cobertura sobre nuestras familias, nuestros hijos, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Amén, 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 amén. Dios los bendiga. Pueden abrir sus micrófonos y recuerden que el próximo miércoles terminamos, ¿no? 30, el 30 de noviembre. 30 de noviembre terminamos y arrancamos otra vez en enero, ¿no? Claro que sí. Vamos a, Despedida virtual. vamos a hacer una despedida virtual, dice la pastora, con natilla y buñuelo. Ah, eso está muy bueno. Sí. Ay, la hermana, Claro que ay, sí, mira, con las rosquillas de la hermana, las rosquillas de mil. Noticias. Ay, pastor. ¿Y Livia qué se hizo, Livia? A ver, asómese, Livia. ¿Qué estoy? No, no, Livia respondió. Ella escondió. Uy, Estamos no. así. Ahí está, Luis, Ay, Dios te pastor, bendiga. muchas gracias por sacar el tiempo para hacer esta clase. Bueno, a ustedes muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Miércoles, si Dios quiere. Y mucho gusto verlos. Que Dios los bendiga. Claro que sí, Silvia, Saludos a bienvenida. Silvia, Esperamos que está se siga escuchando en conectando. España. Chao, Ay, gracias. chao.